Este disco reúne algunos capítulos del primer tomo de la trilogía Memoria del Fuego, Los Nacimientos, que parte de los mitos indígenas de fundación y llega hasta fines del siglo XVII de la historia americana. Son todos textos creados con entera libertad a partir de la materia prima que encontré en las fuentes documentales. La creación. La mujer y el hombre soñaban que Dios los estaba soñando. Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas, envuelto en humo de tabaco, y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios maquiritares saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto, porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio, y Dios, soñando, los creaba y cantando decía: rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre, y juntos vivirán y morirán, pero nacerán nuevamente, nacerán y volverán a morir y otra vez nacerán, y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira. El lenguaje. El padre primero de los guaraníes se irguió en la oscuridad, iluminado por los reflejos de su propio corazón, y creó las llamas y la tenue neblina. Creó el amor, y no tenía a quién dárselo. Creó el lenguaje, pero no había quien lo escuchara. Entonces encomendó a las divinidades que construyeran el mundo y que se hicieran cargo del fuego, la niebla, la lluvia y el viento. Y les entregó la música y las palabras del himno sagrado para que dieran vida a las mujeres y a los hombres. Así el amor se hizo comunión, el lenguaje cobró vida y el Padre primero redimió su soledad. Él acompaña a los hombres y las mujeres que caminan y cantan: ya estamos pisando esta tierra, ya estamos pisando esta tierra reluciente. El fuego. Las noches eran de hielo y los dioses se habían llevado el fuego. El frío cortaba la carne y las palabras de los hombres. Ellos suplicaban, tiritando, con voz rota, y los dioses se hacían los sordos. Una vez les devolvieron el fuego. Los hombres danzaron de alegría y alzaron cánticos de gratitud, pero pronto los dioses enviaron lluvia y granizo y apagaron las hogueras. Los dioses hablaron y exigieron: para merecer el fuego, los hombres debían abrirse el pecho con el puñal de obsidiana y entregar su corazón. Los indios quichés ofrecieron la sangre de sus prisioneros y se salvaron del frío. Los cachiqueles no aceptaron el precio. Los cachiqueles, primos de los quichés y también herederos de los mayas, se deslizaron con pies de pluma a través del humo y robaron el fuego y lo escondieron en las cuevas de sus montañas. La selva. En medio de un sueño, el padre de los indios huitotos vislumbró una neblina fulgurante. En aquellos vapores palpitaban musgos y líquenes y resonaban silbidos de vientos, pájaros y serpientes. El padre pudo atrapar la neblina y la retuvo con el hilo de su aliento. La sacó del sueño y la mezcló con tierra. Escupió varias veces sobre la tierra neblinosa.
En el torbellino de espuma se alzó la selva, desplegaron los árboles sus copas enormes y brotaron las frutas y las flores. Cobraron cuerpo y voz en la tierra empapada, el grillo, el mono, el tapir, el jabalí, el tatú, el ciervo, el jaguar, el oso hormiguero. Surgieron en el aire el águila real, el guacamayo, el buitre, el colibrí, la garza blanca, el pato, el murciélago. La avispa llegó con mucho ímpetu, dejó sin rabo a los sapos y a los hombres, y después se cansó. Los colores. Eran blancas las plumas de los pájaros y blanca la piel de los animales. Azules son ahora los que se bañaron en un lago donde no desembocaba ningún río, ni ningún río nacía. Rojos los que se sumergieron en el lago de la sangre derramada por un niño de la tribu Cadihueu. Tienen el color de la tierra los que se revolcaron en el barro, y el de la ceniza los que buscaron calor en los fogones apagados. Verdes son los que frotaron sus cuerpos en el follaje, y blancos los que se quedaron quietos. El amor. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado?, preguntó el hombre. No, dijo ella, siempre he sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Dijo, no comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía, no te preocupes. El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba, ¡lo encontré, lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses. Los ríos y la mar. No había agua en la selva de los Chocoes. Dios supo que la hormiga tenía y se la pidió. Ella no quiso escucharlo. Dios le apretó la cintura, que quedó finita para siempre, y la hormiga echó el agua que guardaba en el buche. Ahora me dirás de dónde la sacaste. La hormiga condujo a Dios hacia un árbol que no tenía nada de raro. 4 días y 4 noches estuvieron trabajando las ranas y los hombres a golpes de hacha, pero el árbol no caía del todo. Una liana impedía que tocara la tierra. Dios mandó al tucán, córtala. El tucán no pudo y por eso fue condenado a comer los frutos enteros. El guacamayo cortó la liana con su pico duro y afilado. Cuando el árbol del agua se desplomó, del tronco nació la mar y de las ramas los ríos. Toda el agua era dulce. Fue el diablo quien anduvo echando puñados de sal. El hornero. Cuando cumplió la edad de las 3 pruebas, aquel muchacho corrió y nadó mejor que nadie y estuvo 9 días sin comer, estirado por cueros, sin moverse ni quejarse.
Durante las pruebas escuchaba una voz de mujer que cantaba para él desde muy lejos y lo ayudaba a aguantar. El jefe de la comunidad decidió que debía casarse con su hija, pero él alzó vuelo y se perdió en los bosques del río Paraguay buscando a la cantora. Por allá anda todavía el hornero. Aletea fuerte y proclama alegrías cuando cree que viene, volando, la voz buscada. Esperando a la que no llega, ha construido una casa de barro, con puerta abierta a la brisa del norte, en un lugar que está a salvo de los rayos. Todos lo respetan. Quien mata al hornero o rompe su casa, atrae la tormenta. La yerba mate. La luna se moría de ganas de pisar la tierra. Quería probar las frutas y bañarse en algún río. Gracias a las nubes pudo bajar. Desde la puesta del sol hasta el alba, las nubes cubrieron el cielo para que nadie advirtiera que la luna faltaba. Fue una maravilla la noche en la tierra. La luna paseó por la selva del Alto Paraná, conoció misteriosos aromas y sabores y nadó largamente en el río. Un viejo labrador la salvó 2 veces. Cuando el jaguar iba a clavar sus dientes en el cuello de la luna, el viejo degolló a la fiera con su cuchillo, y cuando la luna tuvo hambre, la llevó a su casa. «Te ofrecemos nuestra pobreza», dijo la mujer del labrador, y le dio unas tortillas de maíz. A la noche siguiente, desde el cielo, la luna se asomó a la casa de sus amigos. El viejo labrador había construido su choza en un claro de la selva, muy lejos de las aldeas. Allí vivía como en un exilio, con su mujer y su hija. La luna descubrió que en aquella casa no quedaba nada que comer. Para ella habían sido las últimas tortillas de maíz. Entonces iluminó el lugar con la mejor de sus luces y pidió a las nubes que dejasen caer alrededor de la choza una llovizna muy especial. Al amanecer, en esa tierra habían brotado unos árboles desconocidos. Entre el verde oscuro de las hojas asomaban las flores blancas. Jamás murió la hija del viejo labrador. Ella es la dueña de la yerba mate y anda por el mundo ofreciéndola a los demás. La yerba mate despierta a los dormidos, corrige a los haraganes y hace hermanas a las gentes que no se conocen. La papa. Un cacique de la isla de Chiloé, lugar poblado de gaviotas, quería hacer el amor como los dioses. Cuando las parejas de dioses se abrazaban, temblaba la tierra y se desataban los maremotos. Eso se sabía, pero nadie nunca los había visto. Dispuesto a sorprenderlos, el cacique nadó hasta la isla prohibida. Solamente alcanzó a ver a un lagarto gigante, con la boca bien abierta y llena de espuma, y una lengua desmesurada que desprendía fuego por la punta. Los dioses hundieron a la indiscreta papa bajo tierra y la condenaron a ser comida por los demás. En castigo de su curiosidad, le cubrieron el cuerpo de ojos ciegos. La cocina. Una mujer del pueblo de los Tillamook encontró en medio del bosque una cabaña que echaba humo. Se acercó, curiosa, y entró. Al centro, entre piedras, ardía el fuego. Del techo colgaban muchos salmones. Uno le cayó sobre la cabeza. La mujer lo recogió y lo colgó en su sitio. Nuevamente el pez se desprendió y le golpeó la cabeza, y ella volvió a colgarlo y el salmón a caerse. La mujer arrojó al fuego las raíces que había recogido para comer. El fuego las quemó en un santiamén.
Furiosa, ella golpeó la hoguera con el atizador una y otra vez, con tanta violencia que el fuego se estaba apagando cuando llegó el dueño de casa y le detuvo el brazo. El hombre misterioso reavivó las llamas, se sentó junto a la mujer y le explicó: «No has entendido». Al golpear las llamas y dispersar las brasas, ella había estado a punto de dejar ciego al fuego, y ese era un castigo que el fuego no merecía. El fuego se había comido las raíces porque creyó que la mujer se las estaba ofreciendo. Y antes, había sido el fuego quien había desprendido al salmón una y otra vez sobre la cabeza de la mujer, pero no para lastimarla. Esa había sido su manera de decirle que podía cocinar el salmón. ¿Cocinarlo? ¿Qué es eso? Entonces el dueño de casa enseñó a la mujer a conversar con el fuego, a dorar el pez sobre las brasas y a comer disfrutando. La risa. El murciélago, colgado de la rama por los pies, vio que un guerrero cayapó se inclinaba sobre el manantial. Quiso ser su amigo, se dejó caer sobre el guerrero y lo abrazó. Como no conocía el idioma de los cayapó, le habló con las manos. Las caricias del murciélago arrancaron al hombre la primera carcajada. Cuanto más se reía, más débil se sentía. Tanto se rió que al fin perdió todas sus fuerzas y cayó desmayado. Cuando se supo en la aldea, hubo furia. Los guerreros quemaron un montón de hojas secas en la gruta de los murciélagos y cerraron la entrada. Después discutieron. Los guerreros resolvieron que la risa fuera usada solamente por las mujeres y los niños. El miedo. Esos cuerpos nunca vistos los llamaban, pero los hombres ni bacle no se atrevían a entrar. Habían visto comer a las mujeres. Ellas tragaban la carne de los peces con la boca de arriba, pero antes la mascaban con la boca de abajo. Entre las piernas tenían dientes. Entonces los hombres encendieron hogueras, llamaron a la música y cantaron y danzaron para las mujeres. Ellas se sentaron alrededor, con las piernas cruzadas. Los hombres bailaron durante toda la noche, ondularon, giraron y volaron como el humo y los pájaros. Cuando llegó el amanecer, cayeron desvanecidos. Las mujeres los alzaron suavemente y les dieron agua de beber. Donde ellas habían estado sentadas, quedó la tierra toda regada de dientes. La autoridad. En épocas remotas, las mujeres se sentaban en la proa de la canoa y los hombres en la popa. Eran las mujeres quienes cazaban y pescaban. Ellas salían de las aldeas y volvían cuando podían o querían. Los hombres montaban las chozas, preparaban la comida, mantenían encendidas las fogatas contra el frío, cuidaban a los hijos y curtían las pieles de abrigo. Así era la vida entre los indios Onas y los Yaganes en la Tierra del Fuego, hasta que un día los hombres mataron a todas las mujeres y se pusieron las máscaras que las mujeres habían inventado para darles terror. Solamente las niñas recién nacidas se salvaron del exterminio. Mientras ellas crecían, los asesinos les decían y les repetían que servir a los hombres era su destino. Ellas lo creyeron, y también lo creyeron sus hijas y las hijas de sus hijas. El poder. En las tierras donde nace el río Juruá, el mezquino era el dueño del maíz.
Entregaba asados los granos para que nadie pudiera sembrarlos. Fue la lagartija quien pudo robarle un grano crudo. El mezquino la atrapó y le desgarró la boca y los dedos de las manos y de los pies, pero ella había sabido esconder el granito detrás de la última muela. Después, la lagartija escupió el grano crudo en la tierra de todos. Las desgarraduras le dejaron esa boca enorme y esos dedos larguísimos. El mezquino era también dueño del fuego. El loro se le acercó y se puso a llorar a grito pelado. El mezquino le arrojaba cuanta cosa tenía a mano y el lorito esquivaba los proyectiles hasta que vio venir un tizón encendido. Entonces aferró el tizón con su pico, que era enorme como pico de tucán, y huyó por los aires. Voló perseguido por una estela de chispas. La brasa, avivada por el viento, le iba quemando el pico, pero ya había llegado al bosque cuando el mezquino batió su tambor y desencadenó un diluvio. El loro alcanzó a poner el tizón candente en el hueco de un árbol, lo dejó al cuidado de los demás pájaros y salió a mojarse bajo la lluvia violenta. El agua le alivió los ardores. En su pico, que quedó corto y curvo, se ve la huella blanca de la quemadura. Los pájaros protegieron con sus cuerpos el fuego robado. La guerra. Al amanecer, el llamado del cuerno anunció desde la montaña que era la hora de los arcos y las cerbatanas. A la caída de la noche, de la aldea no quedaba más que humo. Un hombre pudo tumbarse inmóvil entre los muertos, untó su cuerpo con sangre y esperó. Fue el único sobreviviente del pueblo Palahuillang. Cuando los enemigos se retiraron, ese hombre se levantó, contempló su mundo arrasado. Caminó por entre la gente que había compartido con él el hambre y la comida. Buscó, en vano, alguna persona o cosa que no hubiera sido aniquilada. Ese espantoso silencio lo aturdía, lo mareaba el olor del incendio y la sangre. Sintió asco de estar vivo y volvió a echarse entre los suyos. Con las primeras luces llegaron los buitres. En ese hombre solo había niebla y ganas de dormir y dejarse devorar. Pero la hija del cóndor se abrió paso entre los pajarracos que volaban en círculos. Batió recia las alas y se lanzó en picada. Él se agarró a sus patas y la hija del cóndor lo llevó lejos. La fiesta. Andaba un esquimal, arco en mano, persiguiendo renos, cuando un águila lo sorprendió por la espalda. «Yo maté a tus 2 hermanos», dijo el águila. «Si quieres salvarte, debes ofrecer una fiesta allá en tu aldea, para que todos canten y bailen». ¿Una fiesta? ¿Qué significa cantar? ¿Y bailar qué es? «Ven conmigo». El águila le mostró una fiesta. Había mucho y bueno de comer y de beber. El tambor retumbaba tan fuerte como el corazón de la vieja madre del águila que latiendo guiaba a sus hijos desde su casa a través de los vastos hielos y las montañas. Los lobos, los zorros y los demás invitados danzaron y cantaron hasta la salida del sol. El cazador regresó a su pueblo. Mucho tiempo después, supo que la vieja madre del águila y todos los viejos del mundo de las águilas estaban fuertes y bellos y veloces. Los seres humanos, que por fin habían aprendido a cantar y a bailar, les habían enviado desde lejos, desde sus fiestas, alegrías que daban calor a la sangre. La conciencia. Cuando bajaban las aguas del Orinoco, las piraguas traían a los caribes con sus hachas de guerra.
Nadie podía con los hijos del jaguar. Arrasaban las aldeas y hacían flautas con los huesos de sus víctimas. A nadie temían. Solamente les daba pánico un fantasma que había brotado de sus propios corazones. Él los esperaba, escondido tras los troncos. Él les rompía los puentes y les colocaba al paso las lianas enredadas que los hacían tropezar. Viajaba de noche. Para despistarlos, pisaba al revés. Estaba en el cerro que desprendía la roca, en el fango que se hundía bajo los pies, en la hoja de la planta venenosa y en el roce de la araña. Él los derribaba soplando, les metía la fiebre por la oreja y les robaba la sombra. No era el dolor, pero dolía. No era la muerte, pero mataba. Se llamaba Canaima y había nacido entre los vencedores para vengar a los vencidos. Los peligros. El que hizo al sol y a la luna avisó a los taínos que se cuidaran de los muertos. Durante el día, los muertos se escondían y comían guayaba, pero por las noches salían a pasear y desafiaban a los vivos. Los muertos ofrecían combates y las muertas, amores. En la pelea se fumaban cuando querían, y en lo mejor del amor quedaba el amante sin nada entre los brazos. Antes de aceptar la lucha contra un hombre o de echarse junto a una mujer, era preciso rozarle el vientre con la mano, porque los muertos no tienen ombligo. El dueño del cielo también avisó a los taínos que mucho más se cuidaran de la gente vestida. El jefe Kaisihu ayunó una semana y fue digno de su voz. Breve será el goce de la vida, anunció el invisible, el que tiene madre pero no tiene principio. Los hombres vestidos llegarán, dominarán y matarán. El profeta. Echado en la estera, boca arriba, el sacerdote jaguar de Yucatán escuchó el mensaje de los dioses. Ellos le hablaron a través del tejado, montados a horcajadas sobre su casa, en un idioma que nadie más entendía. Chilam Balam, el que era boca de los dioses, recordó lo que todavía no había ocurrido. Dispersados serán por el mundo las mujeres que cantan y los hombres que cantan y todos los que cantan. Nadie se librará, nadie se salvará. Mucha miseria habrá en los años del imperio de la codicia. Los hombres esclavos han de hacerse. Triste estará el rostro del sol. Se despoblará el mundo, se hará pequeño y humillado. 1492, Guanajaní, Colón. Cae de rodillas, llora, besa el suelo. Avanza, tambaleándose, porque lleva más de un mes durmiendo poco o nada, y a golpes de espada derriba unos ramajes. Después alza el estandarte. Hincado, ojos al cielo, pronuncia 3 veces los nombres de Isabel y Fernando. A su lado, el escribano Rodrigo de Escobedo, hombre de letra lenta, levanta el acta. Todo pertenece desde hoy a esos reyes lejanos. El mar de corales, las arenas, las rocas verdísimas de musgo, los bosques, los papagayos y estos hombres de piel de laurel que no conocen todavía la ropa, la culpa ni el dinero y que contemplan aturdidos la escena. Luis de Torres traduce al hebreo las preguntas de Cristóbal Colón. ¿Conocéis vosotros el reino del Gran Khan? ¿De dónde viene el oro que lleváis colgado de las narices y las orejas? Los hombres desnudos lo miran, boquiabiertos,
y el intérprete prueba suerte con el idioma caldeo, que algo conoce. Oro, templos, palacios, rey de reyes, oro. Y luego intenta la lengua arábiga, lo poco que sabe. Japón, China, oro. El intérprete se disculpa ante Colón en la lengua de Castilla. Colón maldice en genovés y arroja al suelo sus cartas credenciales, escritas en latín y dirigidas al Gran Khan. Los hombres desnudos asisten a la cólera del forastero de pelo rojo y piel cruda, que viste capa de terciopelo y ropas de mucho lucimiento. Pronto se correrá la voz por las islas. Vengan a ver a los hombres que llegaron del cielo, tráiganles de comer y de beber. (1496) La Concepción, el sacrilegio. Bartolomé Colón, hermano y lugarteniente de Cristóbal, asiste al incendio de carne humana. 6 hombres estrenan el quemadero de Haití. El humo hace toser. Los 6 están ardiendo por castigo y escarmiento. Han hundido bajo tierra las imágenes de Cristo y la Virgen que Fray Ramón Pané les había dejado para su protección y consuelo. Fray Ramón les había enseñado a orar de rodillas, a decir Ave María y Pater Noster y a invocar el nombre de Jesús ante la tentación, la lastimadura y la muerte. Nadie les ha preguntado por qué enterraron las imágenes. Ellos esperaban que los nuevos dioses fecundaran las siembras de maíz, yuca, boniatos y frijoles. El fuego agrega calor al calor húmedo, pegajoso, anunciador de lluvia fuerte. (1506) Tenochtitlán, el Dios universal. Moctezuma ha vencido en Teutepec. En los adoratorios arden los fuegos, resuenan los tambores. Uno tras otro los prisioneros suben las gradas hacia la piedra redonda del sacrificio. El sacerdote les clava en el pecho el puñal de obsidiana, alza el corazón en el puño y lo muestra al sol que brota de los volcanes azules. ¿A qué Dios se ofrece la sangre? El sol la exige para nacer cada día y viajar de un horizonte al otro. Pero las ostentosas ceremonias de la muerte también sirven a otro Dios que no aparece en los códices ni en las canciones. Si ese Dios no reinara sobre el mundo, no habría esclavos ni amos, ni vasallos ni colonias. Los mercaderes aztecas no podrían arrancar a los pueblos sometidos un diamante a cambio de un frijol, ni una esmeralda por un grano de maíz, ni oro por golosinas, ni cacao por piedras. Los cargadores no atravesarían la inmensidad del imperio en largas filas, llevando a las espaldas toneladas de tributos. Las gentes del pueblo osarían vestir túnicas de algodón y beberían chocolate y tendrían la audacia de lucir prohibidas plumas de quetzal y pulseras de oro y magnolias y orquídeas reservadas a los nobles. Caerían entonces las máscaras que ocultan los rostros de los jefes guerreros, el pico del águila, las fauces de tigre, los penachos de plumas que ondulan y brillan en el aire. Están manchadas de sangre las escalinatas del templo mayor y los cráneos se acumulan en el centro de la plaza. No solamente para que se mueva el sol, no, también para que ese Dios secreto decida en lugar de los hombres. En homenaje al mismo Dios, al otro lado de la mar, los inquisidores fríen a los herejes en las hogueras o los retuercen en las cámaras de tormento. Es el Dios del miedo, el Dios del miedo que tiene dientes de rata y alas de buitre.
1522, Caminos de Santo Domingo. Pies. La rebelión, primera rebelión de los esclavos negros en América, ha sido aplastada. Había estallado en los molinos de azúcar de Diego Colón, el hijo del descubridor. En ingenios y plantaciones de toda la isla se había propagado el incendio. Se habían alzado los negros y los pocos indios que quedaban vivos, armados de piedras y palos y lanzas de caña que se quebraron, furiosas, inútiles, contra las armaduras. De las horcas, desparramadas por los caminos, penden ahora mujeres y hombres, jóvenes y viejos. A la altura de los ojos del caminante cuelgan los pies. Por los pies el caminante podría reconocer a los castigados, adivinar cómo eran antes de que llegara la muerte. Entre estos pies de cuero, tajeados por el trabajo y los andares, hay pies del tiempo y pies del contratiempo, pies prisioneros y pies que bailan todavía, amando a la tierra y llamando a la guerra. (1523) Cusco, Huayna Cápac. Ante el sol que asoma, se echa en tierra y humilla la frente. Recoge con las manos los primeros rayos y se los lleva a la boca y bebe la luz. Después se alza y queda de pie. Mira fijo al sol, sin parpadear. A espaldas de Huayna Cápac, sus muchas mujeres aguardan con la cabeza gacha. Esperan también, en silencio, los muchos príncipes. El Inca está mirando al sol, lo mira de igual a igual, y un murmullo de escándalo crece entre los sacerdotes. Han pasado muchos años desde el día en que Huayna Cápac, hijo del Padre resplandeciente, subió al trono con el título de poderoso y joven jefe rico en virtudes. Él ha extendido el imperio mucho más allá de las fronteras de sus antepasados. Ganoso de poder, descubridor, conquistador, Huayna Cápac ha conducido sus ejércitos desde la selva amazónica hasta las alturas de Quito y desde el Chaco hasta las costas de Chile. A golpes de hacha y vuelo de flechas se ha hecho dueño de nuevas montañas y llanuras y arenales. No hay quien no sueñe con él, ni existe quien no lo tema en este reino que es ahora más grande que Europa. De Huayna Cápac dependen los pastos, el agua y las personas. Por su voluntad se han movido la cordillera y los gentíos. En este imperio que no conoce la rueda, él ha mandado construir edificios en Quito con piedras del Cusco, para que en el futuro se entienda su grandeza y su palabra sea creída por los hombres. El Inca está mirando fijo al sol, no por desafío, como temen los sacerdotes, sino por piedad. Huayna Cápac siente lástima del sol, porque siendo el sol su padre y el padre de todos los incas desde lo antiguo de las edades, no tiene derecho a la fatiga ni al aburrimiento. El sol jamás descansa, ni juega, ni olvida. No puede faltar a la cita de cada día y a través del cielo recorre hoy el camino de ayer y de mañana. Mientras contempla el sol, Huayna Cápac decide: pronto moriré. 1524, Quetzaltenango. El poeta contará a los niños la historia de esta batalla. El poeta hablará de Pedro de Alvarado y de quienes con él vinieron a enseñar el miedo. Contará que cuando ya las tropas indígenas habían sido arrasadas
y era Guatemala campo de carnicería, el capitán Tecún se alzó por el aire y voló con alas y plumas nacidas de su cuerpo. Voló y cayó sobre Alvarado y de un golpe feroz le arrancó la cabeza del caballo. Pero Alvarado y el caballo se partieron en dos y divididos quedaron. El conquistador se desprendió del caballo decapitado y se levantó. Nuevamente se echó a volar el capitán Tecún y subió fulgurante hasta muy arriba. Cuando se precipitó desde las nubes, Alvarado lo esquivó y lo atravesó con su lanza. Acudieron los perros a despedazar a Tecún y la espada de Alvarado se interpuso. Largo rato estuvo Alvarado contemplando al vencido, su cuerpo abierto, la plumería de quetzal que le brotaba de los brazos y las piernas, las alas rotas, la triple corona de perlas, diamantes y esmeraldas. Alvarado llamó a sus soldados, les dijo: «Mirad», y los obligó a quitarse los cascos. Los niños, sentados en rueda alrededor del poeta, preguntarán: «¿Y todo eso lo viste? ¿Lo escuchaste?» «Sí». «¿Estuviste aquí?», preguntarán los niños. «No, de los que estuvieron aquí, ninguno de los nuestros sobrevivió». El poeta señalará a las nubes en movimiento y el balanceo de las copas de los árboles. «¿Ven las lanzas?», preguntará. «¿Ven las patas de los caballos, la lluvia de flechas, el humo?». «Escuchen», dirá, y apoyará la oreja contra la tierra llena de estampidos. Y les enseñará a oler la historia en el viento, a tocarla en las piedras pulidas por el río y a conocerle el sabor mascando ciertas hierbas, así, sin apuro, como quien masca tristeza. «1536, Valle de Ulúa, Gonzalo Guerrero». Se retiran victoriosos los jinetes de Alonso de Ávila. En el campo de batalla yace, entre los vencidos, un indio con barba. El cuerpo, desnudo, está labrado de arabescos de tinta y sangre. Símbolos de oro cuelgan de la nariz, los labios y las orejas. Un tiro de arcabuz le ha partido la frente. Se llamaba Gonzalo Guerrero. En su primera vida había sido marinero del puerto de Palos. Su segunda vida comenzó hace un cuarto de siglo, cuando naufragó en las costas de Yucatán. Desde entonces vivió entre los indios. Fue cacique en La Paz y capitán en la guerra. De mujer maya tuvo 3 hijos. En 1519, Hernán Cortés lo mandó buscar. «No», dijo Gonzalo al mensajero, «mira mis hijos, cuán bonicos son. Déjame algunas de estas cuentas verdes que traes. Yo se las daré a mis hijos y les diré: estos juguetes los envían mis hermanos desde mi tierra». Mucho después, Gonzalo Guerrero ha caído defendiendo otra tierra, peleando junto a otros hermanos, los hermanos que eligió. Él ha sido el primer conquistador conquistado por los indios. 1542, con la Payara, las Amazonas. No tenía mala cara la batalla hoy, día de San Juan. Desde los bergantines, los hombres de Francisco de Orellana estaban vaciando de enemigos a ráfagas de arcabuz y de ballesta las blancas canoas venidas de la costa. Pero peló los dientes la bruja. Aparecieron las mujeres guerreras, tan bellas y feroces que eran un escándalo,
Y entonces las canoas cubrieron el río y los navíos salieron disparados río arriba como puercoespines asustados, erizados de flechas, de proa a popa y hasta en el palo mayor. Las capitanas pelearon riendo. Se pusieron al frente de los hombres, hembras de mucho garbo y trapío, y ya no hubo miedo en la aldea de Conlapayara. Pelearon riendo y danzando y cantando, las tetas vibrantes al aire, hasta que los españoles se perdieron más allá de la boca del río Tapajós, exhaustos de tanto esfuerzo y asombro. Habían oído hablar de estas mujeres, y ahora creen. Ellas viven al sur, en señoríos sin hombres, donde ahogan a los hijos que nacen varones. Cuando el cuerpo pide, dan guerra a las tribus de la costa y les arrancan prisioneros. Los devuelven a la mañana siguiente. Al cabo de una noche de amor, el que ha llegado muchacho regresa viejo. Orellana y sus soldados continuarán recorriendo el río más caudaloso del mundo y saldrán a la mar sin piloto, ni brújula, ni carta de navegación. Viajan en los 2 bergantines que ellos han construido o inventado a golpes de hacha en plena selva, haciendo clavos y bisagras con las herraduras de los caballos muertos y soplando el carbón con borceguíes convertidos en fuelles. Se dejan ir al garete por el río de las Amazonas, costeando selva, sin energías para el remo, y van musitando oraciones. Ruegan a Dios que sean machos, por muchos que sean los próximos enemigos. 1542, Río Iguazú, a plena luz. Echando humo bajo su traje de hierro, atormentado por las picaduras y las llagas, Álvar Núñez, cabeza de vaca, se baja del caballo y ve a Dios por primera vez. Las mariposas gigantes aletean alrededor. Cabeza de vaca se arrodilla ante las cataratas del Iguazú. Los torrentes, estrepitosos, espumosos, se vuelcan desde el cielo para lavar la sangre de todos los caídos y redimir a todos los desiertos, raudales que desatan vapores y arcoíris y arrancan selvas del fondo de la tierra seca, aguas que braman, eyaculación de Dios fecundando la tierra, eterno primer día de la creación. Para descubrir esta lluvia de Dios, ha caminado cabeza de vaca la mitad del mundo y ha navegado la otra mitad. Para conocerla ha sufrido naufragios y penares. Para verla ha nacido con ojos en la cara. Lo que le quede de vida será de regalo. 1562, Maní. Se equivoca el fuego. Fray Diego de Landa arroja a las llamas, uno tras otro, los libros de los mayas. El inquisidor maldice a Satanás y el fuego crepita y devora. Alrededor del quemadero, los herejes aúllan cabeza abajo. Colgados de los pies, desollados a latigazos, los indios reciben baños de cera hirviente mientras crecen las llamaradas y crujen los libros como quejándose. Esta noche se convierten en cenizas 8 siglos de literatura maya. En estos largos pliegos de papel de corteza hablaban los signos y las imágenes, contaban los trabajos y los días, los sueños y las guerras de un pueblo nacido antes que Cristo. Con pinceles de cerdas de jabalí, los sabedores de cosas habían pintado estos libros alumbrados, alumbradores, para que los nietos de los nietos no fueran ciegos y supieran verse y ver la historia de los suyos, para que conocieran el movimiento de las estrellas, la frecuencia de los eclipses y las profecías de los dioses, y para que pudieran llamar a las lluvias y a las buenas cosechas de maíz. Al centro,
el inquisidor quema los libros. En torno de la hoguera inmensa castiga a los lectores. Y mientras tanto los autores, artistas sacerdotes muertos hace años o hace siglos, beben chocolate a la fresca sombra del primer árbol del mundo. Ellos están en paz porque han muerto sabiendo que la memoria no se incendia. ¿Acaso no se cantará y se danzará por los tiempos de los tiempos lo que ellos habían pintado? Cuando le queman sus casitas de papel, la memoria encuentra refugio en las bocas que cantan las glorias de los hombres y los dioses, cantares que de gente en gente quedan, y en los cuerpos que danzan al son de los troncos huecos, los caparazones de tortuga y las flautas de caña. 1663. Serra da Barriga, Palmares. Algunas noches, a la luz de los relámpagos, se puede ver la cresta incandescente de esta sierra desde la costa de Alagoas, en Brasil. En las estribaciones de esta sierra, los portugueses han exterminado a los indios caetés, que el Papa había excomulgado a perpetuidad por haberse comido al primer obispo brasileño, y aquí es donde los esclavos negros fugitivos encuentran refugio desde hace ya muchos años en los pueblos escondidos de Palmares. Cada población es una fortaleza. Más allá de las altas empalizadas de madera y las trampas de púas, se extienden los vastos sembradíos. Los labradores trabajan con las armas al alcance de la mano y por las noches, cuando regresan a la ciudadela, se cuentan por si alguno falta. Brotan aquí 2 cosechas anuales de maíz y también frijoles, mandioca, azúcar, papa, tabaco, legumbres, frutas, y se crían cerdos y gallinas. Mucho más y mejor comen los negros de Palmares, libres, que los habitantes de la costa, donde la devoradora caña de azúcar, producida para Europa, usurpa todo el tiempo y todo el espacio de todos. 1663. Orillas del río Paraíba, La Libertad. Hace mucho que se han apagado los ladridos de la jauría y las trompetas de los cazadores de esclavos. El fugitivo atraviesa el pajonal, pajas bravas más altas que él, y corre hacia el río. Se arroja en el pasto, boca abajo, brazos abiertos, piernas abiertas. Escucha voces cómplices de grillos y cigarras y ranitas. No soy una cosa, mi historia no es la historia de las cosas. Besa la tierra, la muerde. He sacado el pie de la trampa, no soy una cosa. Pega su cuerpo desnudo a la tierra mojada por el relente y escucha el rumor de las plantitas que atraviesan la tierra, ganosas de nacer. Está loco de hambre y por primera vez el hambre le da alegría. Tiene el cuerpo todo atravesado de tajos y no lo siente. Se vuelve hacia el cielo como abrazándolo. La luna se remonta y fulgura y lo golpea, violentos golpes de luz, ramalazos de luz de la luna llena y las estrellas jugosas, y él se alza y busca rumbo. Ahora hacia la selva, ahora hacia los grandes abanicos verdes. ¿Tú también vas a Palmares?, pregunta el esclavo fugitivo a la hormiga que le anda por la mano y le pide